Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Debo de dar las gracias a los amigos que me han llamado y que de muchas maneras me han expresado su satisfacción por la respuesta electoral. Parece que ha resultado atractiva esta versión de La Respuesta, que se pasa miércoles a las 8 de la noche en el canal 22 y 52 también del cable y de Astel del Impacto. En la semana se puso varias veces en el aire y cada vez más fueron las manifestaciones de apoyo, de simpatía, por lo que la respuesta institucional esta de fines de semana se declara satisfecha. En la semana las noticias han estado inundando la atención mundial, porque en América Latina, independientemente de la tragedia enorme de los terremotos de la hermana República del Ecuador, que nos han mantenido sobrecogidos de dolor al ver las imágenes y saber de la gravedad de sus daños, en el plano político también ha habido terremotos. Hubo una experiencia en Brasil que al momento en que este programa se graba, su presidenta Dilma Rousseff se anuncia que está ya en Nueva York para pronunciar un discurso sobre el cambio climático, pero que aprovechará, según se dice, la ocasión para denunciar al mundo un golpe de Estado en Brasil. Un golpe peculiar que vimos todos está en curso a raíz de la aprobación que diera la Cámara de Diputados al impeachment, al juicio político que habrá de conocerse por ante el Senado. La experiencia fue realmente lamentable, porque cada diputado expresó su voto y mayoritariamente se impuso 2/3 el sí. Pero ese sí estuvo motivado en una forma que fuera transmitida en vivo, de manera tan defectuosa, tan deficiente. Lucían votos hijos del resentimiento, de la animosidad, derivados de sentimientos bajos, de odio hacia la presidenta. Y algunos resultaban hasta cómicos o pintorescos. Ahí se oyeron motivaciones de esos votos inexplicables. Hubo una por los vendedores de seguro de Brasil, por la hija que tiene 2 años, por no sé qué cosa, un desastre. Y la presidenta, en una rueda de prensa que diera horas después, explicó en una forma bastante convincente que en realidad ella había sido sometida bajo acusación en la Cámara de Diputados, ya sabemos por Eduardo Dacuña, que es su presidente, que a la vez está sometido por
al parecer por graves cargos de sumas importantes en bancos extranjeros, pero que los cargos eran de haber cosmetizado la contabilidad, buscando unos préstamos en bancos públicos para hacer un mejoramiento de los niveles del desempeño de la economía de Brasil y reducir la impresión de la realidad de su déficit. Alegó la presidenta que eso lo habían hecho los otros gobiernos, que se hacía en favor de la economía de Brasil y de Brasil mismo en la competencia mundial de comercio, y que eso fue lo que menos se mencionó, y fue cierto, que entonces ella no entendía por qué a ella le podía producir ese daño, que era un daño a Brasil. Sin embargo, ahora cuando llega a Nueva York, aparece la noticia de que el Tribunal Supremo de Brasil autorizó a incluir su nombre como el nombre del expresidente Lula da Silva como imputados o posibles imputados de los fraudes cometidos en Petrobras, la empresa monumental de la explotación petrolera de Brasil. El hecho de que sea el Tribunal Supremo ahora quien autorice la inclusión de su nombre, de la presidenta, me parece que le va a quitar fuerza al alegato, a pesar de que es claro que hay una conspiración. Hay una conspiración y, como dije, resulta extraño, cuando no cómico, que los acusadores y el propio vicepresidente Temer están bajo acusación severa de fraudes, fraudes en las mismas fuentes de fraude. En definitiva, lo de Brasil ha sido una experiencia penosa. Y la conspiración, al parecer, según dijera yo hace 2 programas, se origina en esa lucha mundial del comercio, de los intereses del comercio. El BRIC, los estados emergentes, China, India, Rusia, Brasil, África del Sur. Con lo de Brasil, evidentemente, pierde la pata de América, considerablemente. Sobre todo si logran establecer un gobierno con proyectos neoliberales. Algo que ocurrió en Argentina ya por vía de elecciones, pero que se ha visto que la expresidenta, doña Cristina Fernández de Kirchner, está siendo reclamada por la justicia. Hay 4 procesos, uno de ellos muy peligroso, que es el relativo al asesinato del fiscal Nesman, y se nota que hay interés de procesar a la expresidenta penalmente. A todo esto bullen las masas, las calles están inundadas de partidarios, tanto de Dilma como de Cristina, lo que indica que Sudamérica, América Latina, está expuesta a tensiones y a sucesos que nadie podría calcular sus dimensiones ni predecir su propia naturaleza, pero que todos podríamos convenir en que no serán provechosos. Todo cuanto viene ocurriendo no es provechoso, está dañando considerablemente el clima necesario de estos pueblos para que impulsen el desarrollo de sus regiones y sus pueblos mejoren. De manera que ha sido la semana en el orden político latinoamericano muy compleja. Hay para nosotros notas de preocupación. Ya vimos hace 3 semanas que Joan Santana, un
genio del marketing, un fenómeno, fabricante de imágenes, asesor de campaña y estratega de gobiernos, que en el país llegó a alcanzar una principalía rotunda, a quien el presidente Medina incluso felicitó cuando obtuvo la victoria en forma clamorosa. Su esposa ya están en manos de jueces, han hecho declaraciones complejas de sobornos, ya aparecen menciones de filiales de Odebrecht que figuran en los papeles de Panamá, asignaban millones de dólares a Joan Santana, según la esposa de este. Y entonces en medio de eso aparece República Dominicana con la preocupante cuestión de trasfondo de la licitación y la adjudicación final que se hiciera de la planta de Punta Catalina a la firma brasileña Odebrecht, bajo queja de la firma china que perdiera la licitación. Pero hablamos de la duplicación del precio, si se toma como referencia el propuesto por los chinos. En definitiva, nosotros estamos bailando de algún modo en expedientes internacionales. Al anunciar la Corte Suprema que incluyan el nombre del expresidente Lula en la cuestión de los fraudes, es evidente que se nota que la conspiración en Brasil, que incluso busca bloquear la posibilidad de que en el 18 Lula da Silva pueda ser nuevamente candidato presidencial, lleve a la necesidad, a esa conspiración de incluir Santo Domingo, que es como originariamente se mencionó, República Dominicana. Y esto tendría efectos aquí potentes y peligrosos. Pero la realidad es que la respuesta no puede quedarse tranquila, no puede permanecer indiferente ante unos signos que están apareciendo en el país verdaderamente preocupantes. Esto sobre el gravísimo estado de cosas que significa el proceso de entrega de soberanía, que ha sido claro, ha sido rotundo y que conduce claramente a un proyecto que todos conocemos, que es la desaparición de la República Dominicana como Estado y su conversión esperpéntica en ser parte de un Estado binacional, que es la gran conjura. Nosotros hace meses comenzamos a advertir sobre la Junta Central Electoral. Vimos con preocupación cuando el embajador norteamericano y el embajador de Unión Europea visitaron al presidente de la Junta, Roberto Rosario. Aparecieron en la prensa expresiones de claras de que había sido visitado para hacerle exigencias presionantes que él no admitió. Yo mostré hace 2 semanas las publicaciones en los diarios donde aparecía la clara desavenencia entre la Junta Central Electoral y el embajador norteamericano. Después vimos algo inaudito, ya uno no sabe porque la realidad es que está prohibido el asombro. Nosotros no tenemos derecho a asombrarnos, porque estamos ya viviendo en el seno mismo del asombro mayor, que es la pérdida de la República. Recibe una carta uno de los miembros de la Junta Central Electoral, hace unos
12 o 14 días, donde desde la embajada americana se le pide, desde USAID, que proponga al Pleno que apruebe el apersonamiento de 24 funcionarios de USAID. Se supone que traídos de Washington, para pasar a controlar, a observar y ayudar y controlar el proceso. Una cosa, dije, inaudita, porque conforme al artículo 3 de la Constitución, la no intervención, la no injerencia, la conservación de la autodeterminación, la imposibilidad de que estados extranjeros puedan intervenir en las cuestiones internas de la República, es una cosa que, aunque se desconoció a los fines electorales y a los fines migratorios, la Constitución en forma masiva, ese por lo menos se oyó decir al canciller vagamente: una nación no puede intervenir en los asuntos de otra. Algo así, pero muy levemente. Lo cierto fue que el coraje de Roberto Rosario llevó el asunto a términos honorables. Dijo, no hay nada secreto, todos estarían invitados. Y en efecto se dictó una resolución invitando a todos los embajadores extranjeros como observadores. Si quieren estar, pueden estar. Esa convocatoria, esa reunión, fueron todos los embajadores invitados, menos el norteamericano. Ese no fue. Ese estaba, parece, pendiente de ir a frontera, a inspeccionar la frontera, a saber si es cierta una denuncia de que Danilo Medina y su gobierno están deportando masivamente haitianos. Es decir, las funciones de capataz del gobernador, del embajador gobernador o subvicegobernador, porque el gobernador es el expresidente Clinton, lo llevaba a darle cumplimiento a lo que había dicho ya en la Cámara de Comercio, que él tenía derecho a intervenir en los asuntos de la República porque su país tiene inversiones aquí. Yo puedo intervenir y el que no esté de acuerdo con que vaya a la embajada y deje su visa. Oiga por dónde vamos. Pero en medio de esto aparece un expresidente nuestro, Hipólito Mejía, que dice que sí, que está de acuerdo con que USAID debe estar ahí, porque USAID estaría en mejores condiciones de dirigir las elecciones, porque la Junta no podría dirigir las elecciones. Parece que el agravio del 12, cuando él fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contra la Junta todavía no ha cerrado sus heridas. No creo que haya reconocido el triunfo de Danilo Medina, pero ha establecido relaciones agradables con Danilo Medina. Pero decir qué lástima, que sí, que es necesario, que es provechoso que USAID mande su gente, nos intervengan. Es horrible. Denle una oportunidad, le digo al secretario de Estado Colin Powell de Estados Unidos, siendo presidente de la República Dominicana. Yo soy su súbdito. Súbdito. Óigame, cuando uno lee esas cosas en la prensa que lo publicara entonces, uno dice, pero poco ha pasado, poco nos ha pasado. ¿Por qué es que ese proceso de entrega y de genuflexión y de servil reverencia hacia el poder extranjero viene de lejos, en forma así abierta, sin ningún tapujo?
todo para hacerse grato al poder extranjero, para no disentir de este. Saben que el poder extranjero tiene como tarea inmediata, en el futuro inmediato, falsificar la identidad nacional, establecer 2 millones o 3, si es posible, de nuevos dominicanos, que harían las veces de los portaaviones, de los jets, de los ejércitos. Porque esto, sumado al negocio, a los negocios, al comercio, en frontera, el binacional, Quisqueya, y esa población derramándose informe incesante sobre el territorio nuestro. En muy corto plazo, a 2 años, 3 años, la República Dominicana estaría siendo ya una ficción, porque estaría preparada para el remate final en los 20, 22, 23, por ahí ya está propuesta para el Estado binacional. Ustedes quieren una situación más grave que esta. En la respuesta electoral, yo me permití incluir 8 minutos de una parte del programa de Manuel Núñez Asensio, candidato de la Fuerza Nacional Progresista y el Polo Soberano a una diputación en la jurisdicción 1 del Distrito Nacional. La parte más sensible, porque es la relativa al empleo. Manuel Núñez, con esa enorme destreza y esa formación que tiene, y ese conocimiento vastísimo que tiene del gravísimo problema de la agonía de la República, por obra de la gran trama, hizo una demostración serena, pero pasmosa, de lo que significa para el trabajador dominicano la desgracia inmensa de esa maquinación que a través de su sustitución, de la ocupación de sus espacios, de su desplazamiento, de su exclusión, la del trabajador dominicano, fortalece al trabajador haitiano, lo trae, suplanta al nuestro, coloca al nuestro en posición crítica, los hijos de este desasistido más cerca de la tentación de la droga, del asalto, del desastre. Esa parte de la respuesta electoral resultó magnífica. Por razones de tiempo, yo solo voy a poner una parte que a mi juicio resultó la más importante, porque era la confesión del presidente Danilo Medina de ese desastre. Él daba como mérito que el Estado voltea la cara y no hace caso de su ley de protección del trabajo nacional. Daba como mérito que sin estatus ellos tienen acceso a la seguridad social, que consumen una gran parte del presupuesto de salud, que, bueno, en definitiva, que el 80-20 de esa ley de protección del trabajo se había invertido y que lejos de ser un 80% de trabajadores dominicanos son haitianos y apenas un 20% dominicanos. Yo dije, y lo debo repetir hoy, que en el momento que lo dijo, como defensa de un agravio de una de esas islas del Caribe, de un gobernante, no sé qué, un tal González,
lucía como un argumento, una prueba de la generosidad dominicana. La República sometida el pueblo dominicano sometido a un ataque inmisericordia a escala mundial, de ser persecutorio, de generar apatridia, bueno, de dar batazos a mujeres embarazadas. El presidente en La Habana, entre las cosas que argumentó fue la generosidad. Naturalmente había hablado del valor del Estado de Derecho nuestro, de la fortaleza del fallo 168 del Tribunal Constitucional, del respeto que éste merecía, del riesgo que él podría correr si lo desconocía o no lo cumplía y obedecía, porque sus decisiones son vinculantes, exponiéndose incluso al juicio político y a la destitución por el Congreso, y a eso. Eso lucía lo del trabajo y la generosidad de cederle el trabajo al extranjero como un argumento, una defensa. Todos nos pusimos contentos y entendimos, bueno, tenemos un presidente que va a asumir sus responsabilidades esenciales para defender la República. Era cuando él, ya en la Asamblea, había hablado del plan de regularización, de que una vez cumplido no habría prórroga para nadie, ningún extranjero ilegal podría permanecer. Se compraron 100 autobuses, se exhibieron, bueno, y todo el mundo confió, se va a cumplir esto. El 168 que indicó qué hacer será respetado, el fallo del Tribunal Constitucional, y que bien, no se cerraba la frontera en ningún caso, ni se podía repatriar a nadie, porque había un decreto 327 primario, originario, que el propio presidente se prohibía deportar al ilegal, en violación del mandato sobre soberanía del artículo 3 de la Constitución. ¿Qué ha ocurrido? Se desplomó todo cuanto dijo en La Habana. Ya lo había desmontado en Juan Dolio Gustavo Montalvo, que hizo una exhibición con Naciones Unidas y el cuerpo diplomático en Juan Dolio, y dejaba sin efecto todo lo que había dicho ese presidente jefe de la política exterior del Estado en La Habana. Al derrumbarse eso y venir a predominar la exigencia de Ban Ki-moon, hecha en Panamá, revelada por el propio presidente Medina, permanecer aquí el millón de haitianos que él decía que había entonces, que ya debe estar por 2,5 millones. Entonces queda la realidad amarga del problema del empleo. Entonces uno dice, bueno, vienen unas elecciones, el presidente Medina se quiere reelegir, con su grupo, naturalmente, con su orquesta, pero estos son los autores del desastre. Pero es que el empleo no ha sido, el trabajador dominicano no ha sido defendido. El trabajador haitiano ha sido primorosamente tratado, por órdenes evidentemente del poder extranjero o por temor a que todavía es peor. Y hay unas elecciones. ¿Qué le debemos decir al trabajador dominicano? No puede votar por ese presidente. Oye lo que él sostiene como una cuestión apropiada, que la digo entonces y la ha cumplido masivamente luego. Imagínate, trabajador, si se reelige, ¿qué es lo que se le va a decir al mundo?
que el trabajador haitiano que está premiado aquí está colocado en forma legítima en tu espacio. Que a ti te queda el camino o de fugarte de tu país, irte a la prostitución tus hijas, al vicio y la droga los varones, al atraco y que tú te vas a la miseria. Porque está llegando el extranjero, que hay que protegerlo. Porque Haití, lo que queda ya como tribu, deforestada en una forma pavorosa, son las remesas de los trabajadores que desde aquí se envían. 24.000 millones de pesos, dijo un funcionario de Haití. Pero eso debió de ser en gran modo salario dominicano. ¿Cuál fuera la suerte de la familia del trabajador dominicano si el Estado hubiera respetado, incluso limitándose a sus propias obras? Ni siquiera exigiéndoselo a los constructores particulares de sus propias obras. Hubiera habido una prosperidad, un progreso. La familia está arrumbada, arruinada. Yo lo puedo decir con propiedad porque conozco muchos maestros de obras, trabajadores de mi pueblo, San Francisco. Sé que algunos han estado propiamente enloquecidos por el cerco de miseria que le ha impuesto este desastre. Vamos a oír al presidente en La Habana, que lo citara Manuel Núñez en su programa, y vamos a dar una explicación luego, relacionándola con la experiencia del 15 de mayo. Veamos. ¿Usted crea conveniente? República Dominicana ha sido el Estado más solidario con la República de Haití. Quiero que sepan que en este momento en la República Dominicana residen alrededor de 1 millón de ciudadanos haitianos, la mayoría de los cuales son indocumentados, no tienen ningún documento y transitan libremente por las calles de la República Dominicana, sin que ningún policía, ni nadie, ni ningún inspector de migración le detenga para preguntarle si tiene un pasaporte, si tiene una visa para residir en la República Dominicana. Esos haitianos tienen en este momento, ocupan el 80% de los trabajos en el sector agropecuario y una cantidad similar en el sector de la construcción. Su participación también en el mercado turístico va creciendo conforme pasan los meses. Y en la República Dominicana no se le pone ningún obstáculo, a pesar de que tenemos una ley laboral que establece que la composición en cualquier centro de trabajo entre nacionales y extranjeros no debe exceder de una composición 20-80, 20% de extranjeros y 80% de dominicanos. Y sin embargo el Estado dominicano mira para otro lado cuando se trata de Haití. No se puede acusar de violación a derechos humanos a un país que garantiza el acceso a la educación, el acceso a la salud, sin importar el estatus legal de las personas. Tal como les dije, era un argumento frente al ataque para hablar bien de la generosidad del pueblo nuestro. Creo que el único que se le oyó al presidente Medina durante los 3 años de ataques terribles contra el pueblo, que no contra su gobierno. Es más, yo me enteré en ese discurso, en la otra parte, que los puertos nuestros le habían sido cedidos a Haití porque a raíz de su terremoto, el que ellos tenían se había derrumbado, se había hecho inservible. En el año 2011, yo estuve en Bruselas en una conferencia importante de América Latina y Europa en la lucha antidrogas. Y allá, la UESELAC, oí unas estadísticas
aterradoras, en cuanto a que había aumentado en un 800% el embarque de droga de los puertos de la República Dominicana. Yo me quedé perplejo, me quedé en realidad desorientado. ¿Cómo se podía producir un incremento de un 800% en el tráfico de drogas desde dos puertos dominicanos, Caucedo y Jaina? Al cabo del tiempo, cuando oigo al presidente hablar en La Habana, es que digo, caramba, es que los haitianos han estado recibiendo y despachando desde los puertos nuestros. Oh Dios, oh Dios. El furgón que llegaba de Haití podía venir incluso vacío o con muy pocas mercancías, pero tenía un letrero, no sé si todavía lo mantienen, chequeado de origen. Y se iba por nuestros puertos. Dios mío, ¿qué es esto? Ahora, porque ese trato con Haití es peligroso y siempre tiene como un trasfondo de misterio y traición. Cuando se está grabando el programa me estoy yo enterando de que hay una investigación abierta y que el primer ministro Lamotte, el que estaba aquí con Montalvo, aquí en Juan Dolio, fue llamado a fin de interrogarle, porque no está conforme su Procuraduría General con la explicación que han dado él y otros funcionarios del gobierno de Martelly sobre el uso de 670 millones de dólares de Petrocaribe. Parece que un hijo de Martelly de algún modo está mencionado también, dice el parte de prensa. Entonces yo me quedo pensando, Dios santo, cuando Hugo Rafael Chávez Frías en Maracaibo, en una audiencia privada con Leonel Fernández, presidente de la República Dominicana entonces, acompañado del canciller Carlos Morales Troncoso, el embajador Miguel Mejía y quien habla, antes de sentarse en la salita donde estábamos, le dice a Leonel Fernández, Leonel, en Haití no hay Estado ni nada que se parezca. Nicolás Maduro, canciller entonces, presidente hoy, estaba ahí y lo oyó. Y yo viendo esto de ahora, pienso, Hugo seguro que tenía información precisa del desastre que estaban haciendo esos grupos de maleantes, de gángsteres, con las ventajas y oportunidades de Petrocaribe. Es decir, que uno se viene a enterar de las cosas de ellos al año, los 2 años. Ya Hugo muerto. Ahora, porque lo van a investigar. 670 millones de dólares de Petrocaribe. Parece que fue un desastre el manejo de esos fondos. Qué cosa. Pero bien, entre las noticias sobre la cuestión de la Junta Central Electoral, digo que hay una especie de ambiente enrarecido, porque se ha abierto una campaña, primero sobre el sistema automático de escanear los resultados,
desde la sociedad civil vienen exigencias de que se haga manual. Manual en paralelo o manual por muestreo para ver si las máquinas han funcionado o no y darle entonces preferencia al manual. El candidato a la presidencia, Abinader, se reúne con los dueños de medios y expresa su duda del sistema automatizado que cuenta la Junta. Estamos 20 y pico de días de unas elecciones. Aparece entonces que el señor Bichara y el presidente de la Junta dan garantías de que ese día habrá energía. Pero hay una cantidad de apagones que se reputan que son apagones vinculados a la cercanía del vencimiento del Acuerdo de Madrid y que el pacto eléctrico lo quieren forzar y que los generadores le están mostrando al gobierno las garras para ponerlo chiquito y sacar las ventajas, mayores aún que las que han tenido, que han sido inmensas, con aspectos ilícitos pendientes de ser conocidos, pero ya favorecidos por desistimiento formal del presidente Danilo Medina de su reclamo. Entonces, ¿por qué se enrarece el ambiente? ¿Qué está pasando? ¿Van a sabotear el proceso? ¿Lo van a anarquizar? En el 12 estuvieron a punto de hacerlo. A punto de hacerlo. Ahora podría ser posible que se hiciera, pero ¿con cuáles fines? Igualarnos con la tribu del lado oeste de la isla, declararnos institucionalmente tan insuficientes en los momentos en que el organismo electoral nuestro está sirviendo de referente en la región. Todas las sombras van allí. ¿Qué está pasando? El Procurador General de la República dice que está esperando que la autoridad panameña le dé información sobre los dueños de compañías de Panamá, los papeles de Panamá. Alguien me dice, no, él está también indagando si de esas compañías, algunas, cuáles pueden a él interesarle, que hayan hecho negocios con paraísos fiscales o hayan depositado fondos en Europa. En paraísos fiscales de Europa o en bancos normales de naciones importantes de Europa. Pero está muy diligente con Panamá. Sin embargo, está muy reticente con Brasil. Se podría entender porque su oficina fue la que representó a Odebrecht cuando se presentó el problema del trastorno de la licitación de Punta Catalina. En un tiempo en que se dan estas cosas, Dilma, a punto de ser expulsada, ya con el Tribunal Supremo albergándola en el proceso de fraude. Cristina, en Argentina, reclamada para 4 procesos peligrosos, a punto de ser incluida en los expedientes para ser procesada. Uno ve la televisión, España, la hermana del rey en un banquillo de acusado, con el caso Nos. Y uno piensa, ¿qué está pasando?
¿Cómo es que anda el mundo? ¿Cuáles son los intereses que pueden intentar aquí, con los papeles de Panamá, armar un desorden de contenido peligroso de corte electoral? ¿A quién quieren descalificar? De aspiraciones, de llegar al poder o de permanecer en el poder. ¿Qué se está cocinando? Por eso digo, la respuesta no está tranquila. No está tranquila. Y lo digo con un convencimiento firme, no especulativo, no conjetural, ni siquiera fundándome en un presentimiento un tanto mágico, no. Lo digo por el examen, por el análisis de los hechos y las circunstancias. Algo se está cocinando. Y es seguro una pieza más para incorporarla al plan terrible contra la República. Uno analizando ese caso de Brasil, las relaciones del expresidente Lula y de Dilma, que es como su ahijada política, fue funcionaria de su gobierno. Y bueno, ahora vimos que ella tuvo que llamarlo. Incluso cuando lo atacaron a él, le ofreció un cargo que se lo están objetando. Ministro, primer ministro. Pero se recuerda cuando Dilma llegó a poder, cómo comenzó a producirse el proceso de persecución judicial. Y cómo ese proceso ha ido girando hasta alcanzarla a ella misma. Uno dice, caramba, ¿hay algún grado de parecido entre esos lideratos de Brasil y los lideratos nuestros? Sí, porque se pensó en una reconciliación profunda, seria, sólida, pero se vio luego que no, que el presidente del Partido de Liberación fue sometido a una ordalía odiosísima, una persecución de bajeza inmensa. Nosotros desde aquí siempre dijimos, tengan cuidado que esto es contra el partido. El partido puede estar impulsando cosas desde el gobierno que a lo mejor se revierten contra algunos de sus impulsores. Uno ve ahora Guatemala, el presidente Pérez Molina preso, ahora le abren proceso por una cuestión de un puerto con España, hay un problema inmenso, y 13 de sus ministros, procesos criminales en cantidad. Él se llegó a llamar a Naciones Unidas para que le enviaran un fiscal especial colombiano, importantísimo. Creo, no sé si Velázquez, no sé cuál es su apellido. Hay un ensayo a escala regional, cuando no mundial, de producir cambio en las composiciones del poder desde adentro, avivando divisiones, produciendo trampas. Hay una inteligencia importante manejando las maquinaciones. Y yo tengo el pálpito de que nosotros estamos situados como objetivo. La posición nuestra ha sido sólida,
y desafiante. Nuestro candidato, el más preparado, el más culto, el más versado, aunque le duela a todos esos plumíferos que escriben columnillas tratando de desconocerlo, es la garantía máxima. Pero en la respuesta electoral decía, enumeraba la lista, parte de la lista de nuestros candidatos a diputados, al Senado, y decíamos al país que mire para donde estamos. Porque nosotros no solo le estamos denunciando el trastorno grave, el más grave trastorno de la República en toda su historia, le estamos dando también la oportunidad de organizar su defensa y su resistencia. El momento lo demanda. Estamos a 23, domingo, 7 días de abril y 13 días de mayo. Son 20 días para unas elecciones. ¿Qué puede sobrevenir? Como trastorno, como desorden. Aguardemos, atentos, estemos atentos, porque a nosotros nos han estado navajeando de muchas maneras. Y ya no podemos gastarnos el lujo de la candidez, de la ingenuidad. Nosotros tenemos que reaccionar severamente contra todo lo que contribuya a darle fuerza a los planes contra la República, contra sus instituciones, contra su porvenir. Por eso, esta respuesta institucional la he querido hacer en una forma más vasta, reflejando Brasil, Panamá, República Dominicana, posibilidades de añagazas, de trampas espectaculares, de espectáculos. Porque en medio de eso va lo otro, lo pesado, lo real, el monstruo de la conspiración, del pacto implícito, geopolítica, capital mixto dominico-haitiano, con impregnaciones mafiosas, al menos reconocidas en el lado haitiano en forma indiscutible, y narco, hacia el puerto libre de un Estado binacional dominico-haitiano. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33.3 del cable, nuestra versión central de domingo a las 11 de la mañana, que ya nos adelantó Telefuturo a las 8 de la mañana, Canal 23 del propio domingo, que asimismo en Puerto Plata, TV Musa y TV Plata a las 10 y a las 11 de la mañana de domingo reproducen este programa. Teleimpacto y Telenor, 12 del mediodía de domingo, 6 de la tarde, Telenor, 8 de la noche, Teleimpacto, domingo. Así como Canal 51, NDI, de la parte este, a las 7 de la noche de domingo. Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano, que reproducen nuestros contenidos. Radiodifusión a cargo de Radio Real de la Vega, a las 11 de la mañana de domingo. Y claro, los canales amigos de Montecristi, Sabaneta, Romana, Higüey,
que reproducen nuestros contenidos. Hit 92 para el sur de la República a las 9 de la mañana de domingo. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo domingo y no olviden el miércoles la respuesta electoral. Muchas gracias y hasta entonces.